Muy buenas saltamundos, soy Uro y con este video les doy la bienvenida a este canal. El propósito del video de hoy será con el único fin de hacer más accesible la entrada al universo fantástico escrito por Brandon Sanderson, llamado El Cosmere, dando varias maneras de entrar en el mismo para de esta manera poder encontrar un punto de partida más ameno a un universo donde estos te servirán para asegurar tu disfrute dentro del mismo. Pero antes que nada, antes de empezar con esta revisión, habrá que explicar de primeras qué es exactamente el Cosmere. El Cosmere es el universo literario de fantasía escrito por Brandon Sanderson, donde muchas de sus novelas toman lugar, en el mismo cúmulo de estrellas, donde las diferentes sagas del Cosmere toman lugar en sus respectivos planetas. Teniendo esto en mente, podremos dar comienzo a la estructura de los diferentes puntos de partida del Cosmere, comenzando por... La saga de Nacidos de la Bruma toma lugar en el planeta de Scadrial. Esta obra, en mi punto de vista, es el más recomendable para iniciar a leer el Cosmere, con un sistema de magia duro orientado al uso de los metales como fuente de la misma llamada la alomancia. Magia de la cual algunas personas en este mundo son capaces de metabolizar al ingerirlas de forma de copos metálicos, los llamados alomantes. Este lo considero el mejor ya que nos entrega un sistema de magia muy bien pensado, el cual por su propia naturaleza como la ingesta de metales y el uso de armas propias de una edad media rozando con el moderno, se hace muy amena a la lectura de las batallas en las cuales la alomancia siga teniendo sentido, lo cual no le quita el entendimiento del propio sistema. Con una ambientación gótica que de noche se ve eclipsada por las densas brumas que poblan el planeta, así como de día, en la cual la lluvia de ceniza constante le brindan a este libro varias capas de profundidad en cuanto al world building. Así como personajes carismáticos muy bien trabajados, teniendo en cuenta que es un libro escrito en 2006, con una historia que envuelve mitos, héroes de leyenda, religión y política. Si tienes miedo de querer comprometerte con una saga cuando estás descubriendo la obra de Brandon, siempre está la opción de tomar este libro como un autoconclusivo, ya que si terminas de leer este libro, varios arcos del mismo se cierran con una historia muy redonda, ya que en el propio contexto del lanzamiento del libro, Brandon aún no sabía si podría continuar desarrollando su obra, y del mismo modo, puedes continuar con la saga si fue de tu agrado, ya que la segunda entrega conecta muy bien con el final del primero. Si esta sugerencia no te termina de convencer, están el resto de puntos de partida que recomiendo más adelante. Elantris, la primera obra publicada de Brandon Sanderson, es el segundo punto de entrada recomendado para iniciar con el Cosmere, tanto por orden de publicación como porque siendo la primera novela de Sanderson, posee un sistema de magia muy bien planteado conocido como el Dor, el cual su funcionamiento se basa en runas, los cuales se dibujan en el aire y las diferentes runas tienen diferentes usos y efectos. A grandes rasgos, la trama de esta novela se basa en la ciudad de Elantris, antaño habitada por los considerados semidioses los elandrinos. Por sus capacidades físicas e intelectuales, los cuales proveyeron de abundancia mercantil y tecnológica a toda la región de Arelon, fueron abatidos por una enfermedad desconocida denominada la Shaod, el cual convirtió a los semidioses elantrinos en unos zombies los cuales aún teniendo su cordura intacta, esta se deteriorará ya que sus heridas no se curarán. Este libro lo recomiendo mucho debido al orden de publicación y porque debido a cómo la forma de escribir de Brandon Sanderson ha ido evolucionando con el tiempo. Se recomienda iniciar con él, ya que siendo su primera publicación, el ritmo y los personajes son destacables, con inseguridades y dudas, como una mujer que no encaja en el reino al cual ha sido obligada a mudarse, un sacerdote con una crisis de fe con el deber de derrocar un reino con la religión como arma, y un príncipe el cual después de haber sido infectado con la Shaod, tendrá que encontrar la manera de sobrevivir en Elantris. Debido al contexto del libro, puede resultarte un poco lento, si estás poco habituado a la lectura, pero sigue siendo una lectura recomendable. El aliento de los dioses es la quinta novela publicada del autor. Ubicado en el sistema de Nalthis, este libro nos narra la historia de dos hermanas de la realeza, Vivena y Ciri, y un dios que niega su propia religión, Son de Luz. La novela arranca donde la hermana Vivena, habiendo sido criada toda su vida para casarse con el rey dios, en un acto de egoísmo de su padre, manda a su hermana Ciri, inexperta en la política, en su lugar. Y toda la novela nos cuenta las repercusiones de ello,
Ciri adaptándose a su nuevo entorno, Viven yendo al rescate de su hermana y Son de Luz reflexionando acerca de las implicaciones de ser un dios con lo que eso conlleva. El sistema de magia en esta novela consiste en los alientos. Cada persona posee un aliento único y puedes dárselo a una persona, o en su contrario, matar gente para acumular los mismos. Esto permite que las personas puedan acumular alientos y cuanto más tengas, más habilidades irás adquiriendo. Esta lectura la recomiendo mucho como la primera en el Cosmere, si lo que buscas es una trama menos enfocada en el sistema de magia y más en el desarrollo de personajes y tramas políticas. Con personajes carismáticos y muy bien pensados, sin perder lo que conlleva leer una novela de Sanderson. Estas son las 3 novelas que más recomiendo para iniciar a leer el Cosmere, por las pocas o nulas conexiones que hay de otras sagas u otros sistemas de magia, del mismo modo que hay una narrativa intrigante en su propio modo en cada una de estas novelas. A continuación haré mención de 2 libros, los cuales he visto que se recomiendan para iniciar de la misma forma en el Cosmere, pero los cuales yo no comparto la opinión que sean ideales para ello, pero no quiere decir que te esté apuntando con una pistola investida para que no los leas, pero daré a conocer los inconvenientes que conllevan iniciar con estas novelas. Publicado en 2023 como el primero de los proyectos secretos de Brandon Sanderson de su campaña de Kickstarter, esta novela nos pone en la perspectiva de Trenza, nuestra protagonista, la cual es una chica normal, siempre y cuando la hayas imaginado con el pelo castaño como la miel y fanática de coleccionar tazas en su hogar isleño de un océano de esporas verde esmeralda, la cual se verá obligada a abandonar esta vida cuando su amado Charlie es secuestrado y se verá envuelta en el deber de salvarlo al puro estilo de La princesa prometida, inspiración mencionada por el mismo autor. Esta novela posee una narración de la historia de lo más curiosa, la cual nos pone en la perspectiva de la persona a la que le cuentan la historia. Con un narrador externo, esta novela gran parte del fandom y el propio Brandon Sanderson ha recomendado su lectura para iniciar en el Cosmere, cuya opinión yo no comparto, ya que si bien es una historia muy única en toda la obra de Sanderson, con personajes muy bien pensados, con un desarrollo orgánico, creo fehacientemente que esta obra se disfruta el doble cuando se toma como una novela para leer al final, cuando ya has experimentado todo el Cosmere, ya que posee muchas conexiones y menciones a otras sagas que si alguien que no ha leído otra novela del Cosmere podrá pasar por alto, y este mismo desconocimiento puede afectarle a cómo se percibe la obra como algo independiente y sin contexto. Claro que se puede disfrutar individualmente como un standalone, como el Antris o el Aliento, y eso no quita la historia que se desarrolla con éxito, pero, personalmente, vale más la pena esperar a estar casi al día con el Cosmere para disfrutar muchísimo más de esta lectura. La obra magna de Brandon Sanderson, la saga por la cual el autor quiere ser recordado. Siendo su primer volumen publicado en el 2010, esta saga es el pilar central de toda la obra de Sanderson. Ambientado en Roshar, el planeta sufre de una tormenta cíclica, la cual ha hecho que con el pasar de los tiempos, toda la fauna, flora y la civilización se haya adaptado a estos fenómenos cataclísmicos. Cada cierto tiempo, este mundo sufre algo llamado las desolaciones, donde toda la humanidad es destruida hasta el punto de tener que iniciar de cero tecnológicamente. 4500 años después de la última desolación, los eventos de estos libros comienzan en una cena, un tratado, un festín y con la muerte del rey del mayor reino de Roshar por un asesino de blanco. Y las consecuencias que se desencadenan de ellos da pie a la mayor saga de la alta fantasía jamás escrita, con protagonistas humanos y no tan humanos, cada personaje con dilemas, con un pasado el cual superar y con el futuro de la humanidad en sus manos. Esta con diferencia es la saga más extensa escrita por el autor, mi favorita y la favorita de muchos. Estas novelas es la razón principal por la cual se empieza a leer el Cosmere, con el sistema de magia más complejo y que esta complejidad es acompañada con la mayor muestra de world building que he visto en la ficción. Las razones por las cuales se encuentra aquí en esta sección es porque la lectura de estos libros requiere de una experiencia previa en cuanto a la lectura de alta fantasía. Con cada libro poseyendo más de 1200 páginas, estos libros se recomiendan para la gente que ya tenga un historial detrás y aun con ello, yo sigo pensando que con estas características es un libro poco recomendable para iniciar a leer el Cosmere, ya que interferirá en cómo se consuma el resto de sus sagas y el orden que se tomaría para leer cada uno, ya que en mi opinión, al ser el archivo una pieza tan importante unificadora y encima una pieza muy grande en la obra de Sanderson,
Yo considero que en un orden de lectura idóneo, esta saga se tendría que leer en la mitad, ya que necesitaremos contexto de otras sagas y entre libros leer otros relatos complementando la lectura de El Archivo de las Tormentas. Si se tomara como primera saga a leer, este sufriría de las continuas interrupciones de los libros de otras sagas, y preferiría dividir en bloques extensos pero que no interrumpan la misma saga. Ya habiendo dado mi opinión acerca de estos puntos de entrada alternativos, espero haberme aclarado en los inconvenientes que estos libros traen consigo, pero vuelvo a recalcar que cada persona puede iniciar por la obra que quiera. Lo que te recomendaría es que inicies por el que más te llamó la atención a la hora de escuchar la pequeña sinopsis que te di a lo largo del video. Así puedes saber cuál pudo interesarte más, pero siempre toma en cuenta disfrutar tus lecturas y que nadie te quite ese disfrute de leer por primera vez a Brandon Sanderson. Espero haberte ayudado en la cuestión de cómo iniciar en el Cosmere y en la obra de Brandon Sanderson. Si quieres deja tu like, compártelo a ese amigo que aún se resiste a unirse a la secta. Te veo la próxima y recuerda, viaje antes que destino. Soy Uro y muchas gracias por verme. Adiós.